Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Te hemos adelantado hoy un día tu presencia habitual los jueves en este programa, Juan Ramón, y entre otras cosas me viene bien porque has hecho durante estos últimos días un seguimiento de la cuestión venezolana y has aportado la parte económica con datos que a mí me parecen muy interesantes de cómo se destruyó y cómo se ha destruido la economía venezolana. Rayo, cuéntanos. Sí, a ver, es que Venezuela realmente es un caso digno de estudio, trágicamente digno de estudio, porque debe de ser el colapso económico en tiempos de paz, claro, en guerras puede ser peor, pero en tiempos de paz, más intenso y rápido de la historia de la humanidad. Desde el año 2013, la renta per cápita de Venezuela, que es más o menos el indicador de la calidad de vida en el país, ha caído un 75%. Es que han regresado, la renta per cápita de Venezuela este año es la misma que en la década de los años 40 del siglo pasado. Es decir, en 5, 6, 7 años, Venezuela ha retrocedido 80 años. Y eso desde el aspecto de la calidad de vida. Y ahí se entiende, pues por ejemplo, que un 30% de los menores sufran de desnutrición crónica, que es un porcentaje el mayor de toda Hispanoamérica y propio de los países más pobres de África, o que el 90% de los hogares, bueno, en general el 90% de la sociedad, sufra de cortes eléctricos regulares. Eso pues ya genera molestias en un hogar, pero imaginémonos en una empresa, que no sabe si puedes estar produciendo o no, o imaginémonos en un hospital, que se te vaya de repente el suministro eléctrico en medio de una operación, que un respirador que necesitas, por ejemplo, para tratar el COVID se te desconecte. Bueno, pues ese es el pan nuestro de cada día en Venezuela. Y eso, ya digo, desde el aspecto real, desde el aspecto monetario, la inflación acumulada desde que llegó Chávez al poder es de, atención, 1 billón. Con B de Barcelona. Con B de 12 ceros, ni siquiera billón americano, sino billón europeo, 1.300.000 millones %. Para que nos hagamos una idea de lo que representa esto, quien tuviese 1.000 millones de bolívares cuando llegó Chávez al poder, hoy tendría un poder adquisitivo de 7,5 bolívares. ¡Qué barbaridad! Es una destrucción absoluta del entramado productivo, del entramado financiero, y por eso en los últimos años, según Naciones Unidas, que no recoge a todos, porque no todos están registrados, según ACNUR, 5,5 millones de venezolanos han buscado refugio fuera del país, porque obviamente ya dan por perdida la situación en Venezuela y buscan fortuna fuera. Para que lo pongamos en perspectiva, la guerra de Siria, y estoy hablando de una guerra, fueron 6,6 millones. Todos los refugiados que tanto sonó durante esos años en Europa y tanta conflictividad hubo, o al menos política, 6,6 millones. Venezolanos, 5,5. Y todavía no ha terminado esto, porque por desgracia la economía venezolana sigue cayendo. Pero fíjate, Juan Ramón, es tan brutal que ni siquiera haciéndolo a propósito, diciendo, vamos a ver, con una gestión, solo por gestión, solo por implementar ideas o planes económicos, no lo consigues. Para llegar a las cifras que tú nos estás diciendo, tienes que saquear el país, vaciar el país de riqueza y sacarla de ahí, porque si no, es que no consigues destruir todo un país además con los recursos que tiene Venezuela, ni aunque te lo propongas, ¿eh? Sí, no, efectivamente, se ha conjugado pues una economía que ya antes de Chávez, eso es verdad, lo que pasa es que Chávez todavía extremó más esto, era una economía extremadamente dependiente del petróleo, y Chávez, ya digo, abusó de esto, porque claro, las rentas petroleras le permitían construir un estado clientelar con el que iba comprando votos. En el año 2012, el 95% de todas las exportaciones venezolanas eran petróleo, es decir, producía y vendía petróleo, nada más. Entonces, han caído los precios internacionales del petróleo. PDVSA, que ya era una empresa pública, mucha gente piensa que Chávez hizo pública o nacionalizó PDVSA, ¿no? PDVSA ya era pública antes de Chávez. Lo que hizo fue tomar el control de PDVSA por parte del partido chavista e infiltrarlo de chavistas. Pues bueno, PDVSA
se perdió todo el capital humano que tenía, no se ha invertido lo suficiente en PDVSA y la producción diaria de barriles de petróleo de PDVSA, que antes de Chávez era de 3 millones, con Chávez nunca llegó a los 3 millones diarios de barriles, pero ahora está por debajo del millón. Entonces, entre que te han caído los precios del petróleo y produces menos de una tercera parte de lo que producías, pues claro, las rentas petroleras, que era básicamente de lo que vivía el gobierno, se han esfumado. El gobierno, claro, no quiere aplicar recortes o quiere minimizar los recortes porque las redes clientelares se le caen. ¿Qué hace con eso? Imprimir moneda. Imprime moneda a mansalva, hiperinflación. ¿Qué hace después de la hiperinflación? Cuando empiezan a subir los precios, como quiere que los precios de ciertos productos básicos no suban o no suban tanto, controles de precios. Los controles de precios hacen que no sea rentable invertir, porque imaginemos importar. Si yo tengo que importar a 100 y me impiden venderlo a más de 60, pues no lo importo. O si me cuesta producirlo 100 y me dejan venderlo a 40, pues no lo produzco. Y como no produces, ¿qué hace el gobierno? Empieza a expropiar o a tomar el control de las empresas. Consecuencia, la inversión extranjera, bueno, nacional y extranjera, desaparece. Luego, cuando estás en medio de una crisis económica brutal, porque en 2014 y 2015 ya tenía una crisis económica brutal, la oposición te gana por 2/3 las elecciones parlamentarias. ¿Y qué hace Maduro frente a ese avance lógico de la oposición? Porque claro, la población estaba muy descontenta. Dar un golpe de Estado, que ya nos hemos olvidado, montar un parlamento paralelo y por tanto expulsar a la oposición de todas las instituciones públicas y perseguir a la oposición. Entonces tienes ahí, en ese momento de golpe de Estado, sanciones internacionales que todavía agravan más el problema. Y claro, la población luego ya empieza a huir, es la población más cualificada, más emprendedora, y el país, pues eso, entre que lo has saqueado y que has expulsado a la población productiva, pues te queda nada, una red, un cortijo con alguna red clientelar, autocrático y dictatorial, poco más. De hecho, si algo se puede decir de Chávez es que lo que hizo fue privatizar PDVSA. Sí, privatizar para el partido. Claro, porque lo hizo para los suyos. Por cierto, volviendo a España, Juan Ramón, el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, además del tema de lo de la inmigración, ayer fue noticia porque dijo que España, el Producto Interior Bruto de España, iba a crecer en el cuarto trimestre un 2,4%, lo cual sería una buena noticia si se cumple, pero no coincide con la mayoría de los pronósticos. ¿Tú cómo lo has visto? A ver, es verdad que la economía española suele sorprender para mal y para bien, ¿no? Cuando caemos más de lo esperado, y cuando crecemos o nos recuperamos más rápido. Ya lo hizo en el tercer trimestre. Luego, como ya hemos explicado muchas veces, la marcha de la economía depende esencialmente de la marcha de la pandemia. Si la pandemia está disparada, la economía va fatal, aunque haya o no haya restricciones, y si la pandemia está controlada, la economía empieza a ir bien. El mes de noviembre fue un mes horrible. Lo miremos como lo miremos. Fue un mes horrible por la pandemia y fue un mes horrible para la economía. Los indicadores de actividad que tenemos de noviembre son muy malos. El gasto en tarjetas de crédito que conocemos de noviembre fue muy malo. El gasto en tarjetas de crédito, por ejemplo, cayó un 15% con respecto a noviembre del año anterior. La cuarta semana de noviembre cayó un 18%. Sin embargo, diciembre parece que está empezando a ser un buen mes. El gasto en tarjetas de crédito la primera semana de diciembre sube un 1% frente a la misma semana del año anterior, no frente a meses malos de este año, sino frente al año pasado, que fue un año pues relativamente bueno, ¿no? Y ¿por qué pasa esto? Pues porque lo estamos viendo, la pandemia, de momento. Veremos qué sucede, porque ya sabemos cómo funciona esto, de que cuando la gente toma cuidado y se distancia, la pandemia retrocede. Cuando la gente se confía y vuelve a interactuar, pues la pandemia tiene más probabilidades de volver a extenderse, pero de momento, y si la pandemia se mantiene bajo control, diciembre parece que será un buen mes y que en parte compensaría noviembre y octubre. ¿Compensará lo suficiente como para que terminemos creciendo frente al tercer trimestre, no frente al cuarto trimestre del año pasado, sino frente al tercer trimestre de este año? Pues no lo sé, lo veremos. Yo creo que en todo caso Escrivá se ha precipitado dando este dato porque todavía, nos queda un mes, que es un tercio del trimestre, y no sabemos qué va a pasar, y luego todavía no tenemos ni siquiera todos los datos de los meses anteriores. Entonces, no es descartable que pase lo que dice Escrivá, pero creo que no pasa nada por esperar un poco a tener más datos y sobre todo desde el gobierno
si quieren dar un pronóstico bastante más firme, este todavía no lo es. Pero siempre el crecimiento respecto al trimestre anterior, no en dato interanual, que ahí vendría el truco. No, en interanual, en absoluto vamos a crecer, eso no lo discute nadie. Estamos hablando de si crecemos con respecto al trimestre anterior, que hombre, no estaría mal, porque la mayoría de analistas ya pronosticaban, precisamente porque no pronosticaban que la pandemia fuera a mejorar en España, que ese es el tema, pronosticaban que iba a ser un muy mal cuarto trimestre. A ver, al principio, antes de que empezara la segunda ola, se pronosticaba crecimiento. Eso sí, cuando llegamos al verano, dijeron, el verano empezamos a remontar y las navidades ya las vamos a pasar como antes. Cuando nos pegamos el talegazo de la segunda ola en verano, que había que decir que no había segunda ola, entonces dijeron, pues las navidades van a ser horribles. Y ahora estamos otra vez recuperando el discurso pre-verano. Claro, eso es. Entonces, es que es cierto. Quiero decir, si la pandemia está controlada, la economía remonta y, por tanto, podría ser que termináramos creciendo. Pero todavía yo creo que es pronto para decirlo, porque han sido 2 malos meses, octubre y sobre todo noviembre. No sabemos cómo va a ser diciembre, aunque de momento pinta bien. Pero claro, es que como te vuelva a subir la pandemia, pues todo esto se te lo lleva por delante. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, Juan Ramón, que la semana pasada le aclaraste tú a Pablo Iglesias lo de la jornada laboral de 4 días, diciéndole que no estaba en el mundo real, y ha tenido que ser ahora, no Juan Ramón Rayo, pero una semana después, el ministro Escrivá el que en RAC 1 se lo ha aclarado. Bueno, yo creo que no me parece que España sea un país que con los niveles de productividad y competitividad que tiene tenga que dar prioridad a ese asunto, la verdad. Bueno, no creo que tengamos margen para eso, no. ¿En el Consejo de Ministros no lo han hablado? No. No era en RAC 1, era en Cataluña Radio. Aquí ya, Juan Ramón, sinceramente, cuando te planteo algunas de las cosas que dice el gobierno, ya no sé si realmente las dice, si se las inventan para que yo te dé a ti curro y te haga preguntas complicadas. Bueno, no son tan complicadas estas, es relativamente fácil de responder. Eso es verdad, esto era fácil. Es una... Bueno, yo creo que ahí Escrivá ha estado acertado, ¿no? Es decir, España es un país cuya productividad lleva 30 años estancada. Estas medidas las puedes tomar si tienes un incremento fuerte de la productividad, porque si aumenta la productividad puedes o cobrar más o trabajar menos. Tú eliges. Hay gente que dice yo trabajo lo mismo y cobro más, otra puede preferir trabajar menos, pero si no tienes aumentos de la productividad o trabajas menos cobrando menos o tienes paro, ¿no? Y luego, por otro lado, el argumento que utilizan de que si liberas a la gente de carga de trabajo va a ser más productiva, eso puede tener sentido en ciertas ocupaciones donde lo que haya que producir sea un resultado pues intelectual o bueno pues un fruto de trabajo casi vamos que tiene que dar un resultado concreto, pero no que tienes que tratar o proporcionar un servicio a otra persona. Y España es una economía básicamente de servicios, entonces el camarero no va a ser más productivo o no todo lo productivo de más por el hecho de trabajar 4 horas al día, los dependientes tampoco, con lo cual ahí vas a tener una subida del 25% si se implementara esta medida de los costes laborales, que ¿cómo la pagas? Pues no la pagas, es decir, o bajas sueldos para compensarla o parte de la actividad laboral prescindes de ella. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muchas gracias como siempre, un abrazo fuerte. Un abrazo, hablamos.